Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta, doctora en medicina, especialista en criminología, que a mí me parece fascinante esa carrera. Ya nos contarás, no sé si se pueda hoy y nos alcance el tiempo, pero me parece fascinante. Además, perteneces a la directiva de la Sociedad Europea de Trauma y Disociación. Recientemente, autora. ¿Cuándo escribes? ¿Es reciente Las cicatrices no duelen? Bueno, tiene como un año en Sí. España, pero está recién aterrizado en México, que nos ha llevado un No, tiempito el viaje. el viaje ha sido un tiempito, pero no por la falta de calidad ni por la falta de contenido, sino por la propia pandemia, ¿no? Cómo superar Sí. las cicatrices del pasado. ¿Quién te debe de leer? Desde tu perspectiva, ¿quién te debe de leer, Anabel? Bueno, deber, a mí la palabra deber no me gusta mucho. Yo creo que me puede leer cualquiera que quiera entenderse un poquito mejor y entender cómo algunas cosas que nos ocurren ahora tienen sus raíces y si nosotros comprendemos cuáles son esas raíces, vamos a ser no solo entendernos mejor, sino que vamos a saber cómo cambiarlo. Es muy difícil mover un árbol de sitio si no entendemos hasta dónde llegan las raíces, ¿verdad? Pero entonces, aquel viejo lobo de mar que no va a cambiar porque yo soy como soy y no me parezco a nadie, ¿esa terquedad no se puede cambiar en la vida? Bueno, hay que querer, si queremos quedarnos como somos, pues tenemos todo el derecho del mundo. Lo que pasa es que hay veces que nuestra forma de ser nos trae muchísimos problemas. No tenemos que ser iguales que los demás. Realmente, si nos va bien con nuestra forma de ser, ¿por qué cambiarla? Debemos ser diferentes, si no sería todo muy aburrido. Pero hay veces que realmente nos complicamos mucho la existencia y nos aferramos a nuestra manera de ser porque, como tú dices, somos así, parece como si eso fuese una verdad inamovible. No lo es, podemos decidir cambiar, pero tenemos que decidir hacerlo, claro, no ocurre por generación espontánea. Decías una buena forma de ser. ¿Cómo sería una buena forma de ser? ¿Cómo sé qué parámetros debo de medir a mi alrededor para saber que la voy llevando bien? O sea, que le estoy haciendo bien en mi entorno, que podría tener éxito y caer bien. Bueno, igual no tengo que caerle bien a todo el mundo. Si intento caerle bien a todo el mundo, probablemente voy a tener la vida más complicada, porque hay veces que hay que hacer cosas que no caen bien porque tocan. ¿M? Yo creo que una cosa importante, fíjate, el otro día debatíamos unos compañeros y yo creo que está de hecho en las frases del libro, qué es curarse, qué es estar bien. Y pusimos la pregunta en redes sociales y a mí la respuesta que más me gustó es que curarse es cuidarse. Yo lo extendería y diría que estar bien es cuidarnos bien, que si pasan cosas en la vida, nosotros estemos de nuestro lado y no seamos nuestro peor enemigo, que tiremos por nosotros, que tratemos de ponernos la vida más fácil, porque la vida a veces se pone realmente muy complicada. Entonces, en las cosas que nos van pasando, que seamos nuestro mejor amigo en la medida de lo posible. Yo casi lo definiría por ahí, porque luego tenemos que estar como cada cosa que vaya ocurriendo requiera. Hay veces que toca estar triste porque pasan cosas tristes y no pasa nada, y hay veces que hay que pelear y hay veces que hay que estar en desacuerdo, pues porque no podemos estar todos de acuerdo en todo, es materialmente imposible. Pero estar de nuestro lado, que nosotros estemos de nuestro lado, diría yo. Anabel González, dicen que cuando tú te ríes de una tragedia o de un dolor muy profundo, estás sana, ya te curaste. ¿Tú crees igual? ¿Tú crees en eso? ¿Qué Si ha piensas de pasado eso? el tiempo suficiente y ya lo hemos llorado, podríamos decir que sí. La puedo ver con perspectiva, ya no me hace daño. Pero Bueno, hasta podría reírte. reírme de ello. Pero si me empiezo a reír desde el principio para no sentir que estoy triste, ahí no. No, porque entonces esto nos deja cosas dentro que van a seguir ahí durante muchísimo tiempo. Hemos hecho como que no pasa nada, pero realmente no es así. El otro día escuchaba a una amiga contando una historia bastante dolorosa de un secreto que descubre X. Y
nos dimos cuenta, otras amigas que estábamos presentes, que había como lagunas mentales en el proceso, que la historia que ella contaba todavía tenía recovecos que a ella se le habían olvidado. ¿Qué está pasando en la memoria? ¿Qué pasa en nuestros recuerdos? Que editamos, a lo mejor para que nos duela menos, a lo mejor para poder sacarnos adelante más pronto. ¿Por qué editamos, Anabel González? En ocasiones lo que a nosotros se nos queda grabado a lo mejor no es lo mismo que otra persona que viviese la misma experiencia se le quedaría grabado. Nosotros nos quedamos con los momentos que para nosotros emocionalmente son más significativos y a otras informaciones pues a lo mejor no le prestamos tanta atención. Pero hay veces que olvidamos justo lo más doloroso. Bueno, olvidamos, comillas, ¿no? Lo metemos en un cajón, procuramos tirar la llave ¿Mm? y no acordarnos de ello para que no nos duela. Es un mecanismo de protección, como cuando saltan los fusibles cuando la corriente está muy alta. El problema es que esas experiencias que quedan ahí mal almacenadas son probablemente las que más nos van a influir en la vida, aunque no las recordemos, porque van por el sótano, van como por los recovecos conectándose con muchas cosas en la vida que luego quizás no tengamos ni conciencia de dónde se producen esas conexiones. Es decir, la mugre sale en algún momento, lo Algo apestoso así. sale, en palabras sencillas, la mugre sale, Sí. lo apestoso sale, tú por más que lo quieras enterrar en algún punto de tu vida va a salir. Sí, sí. Barres debajo de la alfombra y como ya no te cabe más, le pones otra alfombra más pesada encima y lo llenas de capas, pero ahí dentro lo que se van formando son residuos radiactivos que acabarán saliendo por alguna rendija. A veces el propio cuerpo lo expresa. Cuando emocionalmente no afrontamos las cosas, el organismo entero se enferma y nos manda mensajes, aunque no les hagamos mucho caso. Alguna vez leí, Anabel, que estaban ya en el proceso de un método para borrar parte de la memoria. No estoy hablando de lobotomías ni de estos temas. Estoy hablando de aquellos recuerdos que a ti te duelen profundamente, ya no vas a necesitar ni que trabajarlos. Va a haber un sistema que te los borre. ¿Será eso posible, Anabel González? Bueno, borrarlos, es que yo creo que no tendríamos que aspirar a borrarlos. Me parece un mal objetivo. ¿Por qué vamos a borrar nuestra historia? A lo mejor ha sido una historia dura, pero es la nuestra. Y si elimináramos algunos capítulos importantes, ¿no? En los que pasaron a lo mejor tragedias, pero ¿cómo vamos a entender quiénes somos ahora? ¿Qué objetivo tendría borrar? Lo que es interesante es que los recuerdos no duelan. Y ya tenemos sistemas que hacen que los recuerdos no duelan. A ver, Tenemos a ver, a ver. distintas terapias orientadas al trauma que Ay, hacen precisamente esto. a Lo que ver, pasa es que todos explícanos, queremos hacer explícanos. magia, ¿no? ¿Cómo que hay, cómo hay terapias para que ya no te duela? Claro, hay terapias para que no duelan las heridas y para curarlas y hay muchas terapias que están orientadas al trauma que lo que hacen es que la herida cure bien y que deje de doler. De hecho, nos pasan muchas cosas en la vida que son dolorosas y no duelen siempre. Las que duelen durante mucho tiempo es que se han quedado bloqueadas de alguna manera. Entonces hay pues, distintos sistemas en psicoterapia por los cuales se pueden acceder a esos recuerdos y deshacer los nudos y que dejen de doler. O sea, tú dirías o sea, como psiquiatra, dirías que los métodos de Freud, los métodos de Jung, los métodos ya quedaron atrás, o sea, ya hay nuevos métodos para sacarte adelante emocionalmente. Bueno, todos estos autores fueron personas que desarrollaron lo que hoy es la psicoterapia, pero incluso las propias terapias psicoanalíticas, que hoy en día se habla de terapias psicodinámicas, han hecho una evolución y los métodos que se utilizan hoy en día han evolucionado y han cambiado. Hay muchas terapias modernas que trabajan sobre el trauma que han mantenido algunos elementos de algunos autores, pues por ejemplo en el trauma complejo y la disociación se habla mucho de, de, de Janet, de Pierre Janet, que es uno de los autores clásicos. Sin embargo, se han pues, actualizado todas estas cosas como ocurre en cualquiera de los otros campos de la ciencia. Y luego hay terapias más nuevas que son como de última generación
que introducen otro tipo de elementos y que trabajan desde otro punto de vista. A ver, por ejemplo, tú eres vicepresidente de una asociación que es el EMDR, que quiere decir Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. ¿Qué es eso? Como es un nombre impronunciable, todos decimos MDR. Si yo no estoy en la otra asociación que decías, pero sí que soy ahora la presidenta de esta asociación en España. Es una orientación de estas, bueno, más recientes, tiene unas décadas, y trabaja sobre los recuerdos. Es una de las maneras de trabajar sobre los recuerdos. Y hay distintas, como decía antes, distintas terapias que se ha visto que funcionan. Pues la Organización Mundial de la Salud con MDR ya la recomienda desde hace muchos años. Y lo que hacen es esto, quitar el malestar asociado a los recuerdos. Pues, por ejemplo, en MDR te comparo dos que son terapias de trauma, para que veas que son mecanismos diferentes. Una, que es la terapia de exposición, lo que hace es que la persona se tiene que quedar en contacto con las emociones del recuerdo. En lugar de evitarlo, que es lo que hacemos habitualmente, no quiero pensar en esto, no, me quedo ahí hasta que baja. Es que si me quedo el tiempo suficiente acaba bajando, ¿no? En MDR se hace otra cosa, se va al recuerdo con una serie de elementos y se utiliza esto del movimiento ocular porque se ha visto que desbloquea los recuerdos. Entonces, lo que va haciendo el cerebro es asociar cosas, pues lo voy conectando con otras situaciones, voy pensando cosas, voy notando sensaciones, voy evolucionando, y al volver al recuerdo va quedando menos, va quedando menos, va quedando menos, y a veces en una sesión o en varias sesiones la intensidad de la emoción desaparece. Lo veo como un recuerdo antiguo, como un recuerdo neutro que ya no me hace daño y no noto sensaciones físicas de malestar. Entonces, esto se puede hacer incluso con recuerdos muy, muy graves o con recuerdos que nos produzcan mucho malestar. Lo más difícil no es tanto que el recuerdo duela mucho, porque eso se puede resolver en poco tiempo, sino que muchas veces la persona ha hecho tantos caparazones y le cuesta tanto porque duele mucho y porque trató toda la vida de evitarlo, que ahora volver a, digamos, a limpiar la herida es la parte del proceso terapéutico que puede llevarnos más tiempo. Pero el mecanismo de reducción del dolor es bastante directo. Y como digo, no es la única terapia que existe. Hay otras terapias que también se ha demostrado que funcionan. O sea que tenemos muchas opciones para quitar el dolor asociado a los recuerdos. ¿Sabes qué recordé ahorita? ¿Tú viste la película Anabel de Naranja Mecánica? Había un momento en que a esta película era con Michael Bates, ¿no? Y Patrick McGee, Malcolm McDowell, dirigida por Kubrick, eh, para, para sanar, por decirlo así, a este hombre le abrían los ojos con palillos, ¿te acuerdas? Y lo sometían a Sí. imagen. Anabel González, en la imagen que nos estaba platicando hace un momento, de esto que se llama EMDR, que es Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, impronunciable, pero bien lo dices, EMDR, que esa es una Así. técnica para poder, ¿cómo podríamos decir? Reacomodar los traumas. Sí, se reconsolidan, se almacenan de otra manera, Mm. quedan, en lugar de quedar ahí vivos con las mismas imágenes, con la misma fuerza, pasan a ser pues como estas fotos de cosas muy antiguas que se van volviendo sepia y que van perdiendo el brillo y la fuerza, ¿no? Van siendo recuerdos de nuestra historia como cualquier otro mal momento que hayamos vivido que ya dejó de afectarnos, ¿no? Eso es un poco el objetivo. Y esto que comentabas antes del descanso, claro, a veces la gente se imagina que esto de trabajar con situaciones difíciles o traumáticas es así, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Como lo de Todo Naranja lo que... Mecánica, ¿no? Que Claro, sometían claro. al personaje con palillos para mantener los Sí, ojos abiertos y tener la exposición de las imágenes brutales y violentas para que sí. él entendiera que no debería de ser tan violento, ¿no?
Sin embargo, no funcionó, no funcionó. El proceso de psicoterapia es un proceso que el paciente tiene que hacer con el terapeuta. Y lo que convierte a MDR en una psicoterapia compleja y elaborada es precisamente cómo se hace ese trayecto, cómo se hace ese camino, porque no es un viaje fácil para muchas personas que han tenido a lo mejor una vida muy complicada, no una experiencia o dos, sino vidas, infancias, relaciones muy difíciles. Hay muchas cosas que trabajar y es un viaje que hay que hacer con mucha delicadeza y, bueno, y bien preparados, ¿no? Entonces, si la persona no está convencida, pues hay que dedicar mucho tiempo a que se pueda estabilizar, a que se encuentre mejor y a que vaya haciendo el proceso a su ritmo. Es lo que se llama, a ver, Anabel, porque ya, ahora hay terapias de todo tipo, pero estas serían las terapias de conversión. No, 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 en A absoluto, ver, en explícanos, absoluto. por favor, porque hay Bueno, no sé, muchas. yo tengo asociadas, yo tengo, por lo menos aquí, igual ahí se llaman diferente, pero yo tengo asociadas las terapias de conversión a cambiar la orientación sexual de la gente, cosa que no tiene Ah, absolutamente nada que claro, es ver. donde ponen híjole, tienes toda la razón. Fíjense, Sí, estas sí, terapias terapias de conversión, que hay muchos testimonios y muchas denuncias, claro, claro, en no, no, por donde favor, ponen, nada, nada que ver. no, queda claro, en donde ponen imágenes a los pacientes para Ujú. promover la heterosexualidad. Sí, no, no, terrible. Yo no sé si quieres decir las terapias de exposición. Que serían como Puede estas ser. de la EMDR. Es el ejemplo justo que ponía antes, ¿no? La exposición sería permanecer frente a una imagen que me causa malestar, porque lo que produce que el recuerdo no cambie es que nunca le doy tiempo. Una de las razones. Entonces, si yo estoy todo el rato intentando no pensar en esto porque me duele, claro, nunca hago la cura de la herida, nunca se resuelve, nunca se coloca. En cambio, si yo permanezco tiempo ahí, como nos vamos acostumbrando cuando aprendemos a andar en coche, que al principio vamos nerviosos, pero como no lo evitamos y lo seguimos cogiendo, pues llega un momento que ya vamos en automático, ¿no? Pues con un recuerdo difícil puede llegar a pasar esto. Porque claro, es un proceso pues duro, pero funciona, funciona. Las terapias de exposición también dan buenos resultados y están muy comprobadas. Con MDR, como decía, el proceso es diferente. Yo conecto con el recuerdo, pero me voy a otras cosas. Conecto otra vez, me voy a otras cosas. Y en contacto con el recuerdo se pasa menos tiempo. Lo que produce el efecto es incluir el tema del movimiento ocular y la capacidad de ver aquello, pero estando aquí, ¿no? Como conectando a ambos niveles. Entonces, esas dos cosas van haciendo que el cerebro vaya como asimilando, integrando, recolocando todo eso que me pasó y se diluye entre el resto de mis experiencias. No queda ahí como una isla que cada vez que toco me vuelve a doler. Eso sería como un proceso de cicatrización Ujú. bueno, el título del libro es Las cicatrices no duelen precisamente por esto, porque una herida puede haber sido terrible, puede haber dolido un montón, pero cuando el organismo ha dejado ya de tener cosas que resolver, cuando esa herida ya está completamente resuelta, se convierte en una cicatriz y solamente nos señala que pasó algo, pero ya no nos duele, ya no nos produce malestar ahora. O sea, no es borrar, sino reacomodar la parte emocional en torno a eso vivido. Por ejemplo, Claro. hay una película que, por cierto, se la recomiendo. Quizá ya la vieron, está en Netflix. Es esta de Leonardo DiCaprio que se llama La Isla Siniestra, que es aquel tiempo en Estados Unidos donde se hicieron muy populares el tema de las lobotomías, ¿no? Entre los 50 y 70, entre la década de los 50 y los 70, con el fin, fíjate, Anabel, de alguna manera eliminar conductas o recuerdos y poder hacer ahora sí que un rebaño, ¿no? Que no cuestione y que haga lo que el líder quiera. ¿La has visto, Anabel? Esta no, pero bueno, la lobotomía la conozco porque bueno, nosotros estudiamos la historia de la psiquiatría cuando aprendemos nuestra profesión. Y bueno, pertenecen a un tiempo en el que no había fármacos para enfermedades mentales graves, estamos hablando ahora, ¿no? Problemas en los que la persona está completamente fuera de la realidad, con conductas muy desorganizadas. Entonces se utilizaban un poco como un recurso para que la persona pudiese
tener una convivencia con otras personas, pero claro, como tú dices, muchas veces a costa de no tener ya una capacidad de vivir y de relacionarse. Eh, pero bueno, son muchas formas en las que se intentó buscar una ayuda para las patologías mentales graves, que son un problema muy importante y que causan una limitación funcional muy importante, y que todavía no tenemos, bueno, tenemos muchos tratamientos ya, por supuesto, mucho menos terribles que aquellos, pero todavía no tenemos una respuesta completa, ¿no? Anabel, bueno, por favor ve la película. Está en Netflix, se llama La Isla Siniestra. Y por favor, nada más me avisas a ver qué piensas, porque es para verla varias veces para poder entender qué es real, qué no es real. En fin, ahora, hablabas hace un momento, nos queda poco tiempo, pero hablabas del método de la asociación, ¿no? Por ejemplo, hablas de una violación, pero si yo asocio que fue en un parque y a lo mejor presento la imagen de un árbol y te llevo a que pienses o sientas otras cosas en torno al árbol que recordarte que fuiste violada en un parque. No tiene que ver, y perdón que lo pregunte, pero tú eres la experta, no tiene que ver esto con asociar gusto o disgusto a través de las experiencias, como es el famoso o la técnica de Stanislavski, que es la de actuación. No, no tiene que ver porque nosotros no vamos asociando nada. Es el cerebro el que va conectando cosas, ¿no? Es un proceso Ah, espontáneo. Entonces, lo que se hace es conectar con el recuerdo, se va utilizando el movimiento ocular o tonos alternantes, una serie de sistemas que se ha visto que producen este efecto, y entonces la persona espontáneamente va asociando, que no necesariamente tiene que asociar pues con otros elementos o con un recuerdo, a lo mejor simplemente va notando cambios en la sensación o cambios en la emoción que está notando. La cuestión es que el recuerdo deja de estar como congelado en el tiempo y empieza a conectarse con otras cosas, pero repito, es un proceso completamente espontáneo, no inducido por el terapeuta, es algo que se produce a consecuencia de pues, el movimiento ocular o la estimulación bilateral. es que ya entendí la diferencia. Stanislavski sería, si yo actuando quiero llorar, entonces voy a mi cerebro a recordar un momento triste en mi vida para conectarme con él y entonces reproduzco una emoción. Lo que tú dices es reasignar la emoción, Bueno, es un ¿no? proceso distinto, ¿no? Porque Stanislavski tenía que ver pues, con el teatro, con la actuación, yo creo que es otra historia. Y hay métodos a lo mejor terapéuticos pues, que están más basados pues, en el teatro, pues, el psicodrama, otro tipo de cosas. Aquí es un mecanismo como más fisiológico el que se Mm. pone en marcha. Es algo, y como digo, más espontáneo. No, el terapeuta, si todo va fluido, realmente no interviene, no dice nada, no sugiere nada, no es algo que se le proponga activamente al paciente. El paciente lo único que ha de hacer es permitirse conectar con eso y permitir que su mente se vaya como desbloqueando, pero no tiene tampoco nada que ver con la hipnosis, la persona está consciente en todo momento bueno, y a veces las cosas que la persona va relacionando son cosas que en una conversación podría relacionar, pero como que va un poquito más rápido, ¿no? Como que se van produciendo. Fíjate, de hecho, hay muchos estudios a nivel de neuroimagen, viendo lo que pasa en el cerebro antes y después de trabajar con MDR, y una de las cosas que se ha visto es que con MDR, y cosa que no se ha visto con otro tipo de estudios similares en otras terapias, al final se activan áreas del cerebro que tienen que ver con asociaciones múltiples, ¿no? Como Pues que se va activando la capacidad asociativa. te mando un abrazo, Anabel. Danos, por favor, datos donde podemos investigar más sobre este tema que es EMDR. Estás en España, @ de Anabel González, autora de Las cicatrices no duelen, y estás en esta asociación. Los datos, por favor, rápidamente, que tenemos que ir a Mira, en anuncios. MDR México, mdrmexico.org, tenéis la Asociación Mexicana, que son los Bien. que
bueno, pues tienen más información en la zona. Yo tengo muchas cosas puestas en Instagram, en Anabel Bien, González-Emociones 5.0, y ahí gracias, yo creo que podéis encontrar mucha información. gracias.